con esta serie de mensajes que empezamos hace 3 semanas, Today I want to close out the series that we started about 3 weeks que ago les hemos llamado esenciales. that we've titled Essentials. Y voy a cerrar por ahora porque estoy planeando continuar con la serie I'm going to close it for pronto. now because I planned on continuing the series soon. Hasta el día de hoy hemos revisado dos conceptos muy importantes que son esenciales para nuestra vida. Till this day we checked over 2 very important concepts that are very important for our lives. Si usted no vio algo, si no participó, no escuchó algunos, puede ir a nuestro canal de YouTube y ahí están los videos. If you haven't seen or heard the messages, you're welcome to go to our YouTube channel, then you can find the messages El on there. primero fue el concepto de la salvación, The first one was the concept of salvation, donde estudiamos que la salvación tenía dos realidades. where we studied that salvation had 2 realities. Una futura, A future nos one, vamos a ir al cielo, where we're going to heaven, gracias a Dios, praise the Lord for that, y una presente. and a present reality. La otra, The otro tema que estudiamos la semana pasada que fue maravilloso, other subject that we studied last week, which was wonderful, fue el de redención. was the one of Y redemption. nos dimos cuenta de que también tiene 2 realidades. And we saw that it also has 2 Y realities. para ver el tema de hoy, And to see today's vamos a subject, ver una historia que es quizás una de las más conocidas. we're going to see a story that may be one of the most well known. Por cierto que de la que yo casi nunca predico aquí, By the way, I hardly ever preach about this one here. aunque es fundamental en nuestro proceso de Freedom Weekend, de proceso de libertad. Even though it is fundamental for the process of Freedom Weekend. Entonces voy a pedirles a ustedes que están aquí y a los que están en casa que por favor busquen Lucas capítulo 15. So those of you that are here and the ones that are joining us at home, I'd love to ask you to find Luke chapter Si usted 15. está tomando notas, veo que cada vez hay más gente con su Biblia de papel y con un cuadernito para tomar notas. Eso me encanta. I see that more and more. We see more people with their paper notebooks and the little notebooks taking notes. I love that. Por 2 razones. I love it for a couple of Porque reasons. al leer y al escuchar y escribir, usted está reforzando su conocimiento. When we hear and when we write, you're reinforcing what you're learning. Y además porque le quedan las notas para que usted comparta esto con otros. Plus, you have the notes left over so that you can share this with other Y people. cuando usted comparte esto con otros, And when you share this with other people, confirma su conocimiento you confirm your knowledge y crece más rápido. and you grow faster. En el capítulo 15 de Lucas está una de las historias más contadas y más conocidas, In chapter 15 of Luke, it's one of the stories that is the most told. que en algunas Biblias se llama la historia del hijo pródigo. In some Bibles is labeled as the prodigal son En story. la mía dice la parábola del hijo perdido, Mine is labeled or is subtitled the parable of the lost son. y que dice de la siguiente manera: And it goes like this. un hombre tenía 2 hijos. A man had 2 sons. Continuó Jesús. Jesus said. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. The younger of them said to his father, Father, give me the share of the estate that I have come into me. So he distributed the assets to them. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Not many days later, the younger son gathered together all that he had and traveled to a distant country where he had squandered his estate in foolish living. Cuando ya no había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. After he had spent everything, a severe famine struck the country and he had nothing. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Then he went to try and find work with one of the citizens of the country who sent him into the fields to feed pigs. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. He longed to eat his fill from the care of pods the pigs were eating from, but no one would give him any. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? When he came to his senses, he said, How many of my father's hired hands have more than enough food, and here I am dying of hunger? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. I'll get up and go to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. Ya no me merezco que me llames hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired hands. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. So he got up and he went to see his father. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó
y lo besó. But while the son was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion. He ran, threw his arms around his neck, and kissed him. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me merezco que me llames tu hijo. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you, and I am no longer worthy to be called your son. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. But the father told his slaves, quick, bring out the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Then bring the fattened calf, slaughter it, and let's celebrate with a feast. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Because this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. Así que empezaron a hacer una fiesta. So they began to celebrate. Ahora, póngame mucha atención, por favor. Now please pay very close Porque attention. a diferencia de lo que muchos piensan y enseñan, Different from what many people believe and teach, esta historia no es la historia de un no creyente. this story is not the story of a non-believer. Recuerdan que por años usamos esa historia para decirle a la gente que nunca había tenido una interacción con Dios, que regresaran a la casa del Padre porque Dios los estaba esperando, y a eso le llamamos hijos pródigos. For many years, this story had been used for people that had never been to church, and we would say, you need to get back to the house of the Father, and that is how this story was used. De hecho, está claro que Jesús dice que este era un hijo, But it's very clear that Jesus said that this was a son, alguien que vivía en la casa del Padre somebody that lived in the house of the Father. y que en algún momento decide irse. And at one point, they decide to leave. Suena como a Adán, It sounds kind of like Adam, quien era un hijo de Dios, who was a son of el God. hijo de Dios, He was a son of que God de repente se quiere independizar that all of a sudden wants to become y independent. dice, ya no quiero más, nada más con esta administración, con esta casa. And he says, you know what? I don't want anything else to do with this administration. I want to leave the house. Y entonces se va. So they leave. Este hijo se va pensando que el mundo es muchísimo más divertido que la casa del papá. This son leaves thinking that the world is so much more fun than the father's Ha house. escuchado que en el mundo se arman unas fiestonas pero tremendas. He's heard about all the parties going on in the world. Ajá, que la gente no tiene que tener dinero para tomar. That people don't even have to have money to ¿Cuántos drink. saben eso? Que How no hace many- falta tener dinero para tomar. How many of you ¿Verdad? know that you don't even need money Siempre to alguien drink? invita. Someone is always Ajá. inviting, right? Y entonces él se va So he leaves y solo para darse cuenta only to realize de que estaba equivocado, that he was wrong. de que no hay nada en el mundo That there is nothing in the world que lo pueda satisfacer that can satisfy como him la casa del Padre. like the house of the Father Cuando can. se da cuenta When he de realizes que this, está deseando comerse la comida de los cerdos, when he's desiring to eat the pig's que por food, cierto me hace pensar cuánto tiene una persona que vivir en su miseria para darse cuenta o para desear comida de cerdos. which, by the way, it makes me wonder how much does a person have to live in misery to desire to eat the food of the pigs? Él dice, yo puedo regresar a la casa de mi padre He says, I can go back to my father's house y encontrar salvación en esa and I casa. can find salvation in the ¿Salvación de qué? house. Salvation from De what? esa miseria en la que estaba viviendo. Salvation from the misery that he was living Entonces él decide regresar a su in. casa So he decides to go back home porque sabe que en su casa va a encontrar salvación, because he knows that he's going to find salvation in his protección. house. Protection. Pero en su mente But in his él mind, piensa, yo sé que mi papá me va a recibir, he thinks, I know that my father's going to me receive va a me. salvar de esta miseria en la que vivo, I know he's going to save me from this misery that I live in. pero seguramente ya no me va a tratar como hijo, But for sure, he's not going to treat me as a son porque anymore. yo me tomé la herencia Because I took my inheritance y la desperdicié and toda. I squandered it all away. Cuando se encuentra con el papá, But when he meets his le father, dice, papá, he says, Father, ya no soy, he pecado contra ti. I have sinned against Ese you. es el primer paso para recibir salvación. That's the first step to receive salvation. Reconocer que uno ha To pecado. recognize that you've sinned. Si uno no reconoce que uno ha pecado, If you don't recognize that you've sinned, no recibe salvación. you don't receive Es salvation. un principio así de radical. It's such a radical Y él le principle. dice, papá, he pecado contra ti. He says, Father, I have sinned Y against contra el you, cielo. and I have sinned against heaven. Y el papá lo perdona And the Father forgives him y lo acepta. and accepts Pero him. no solamente eso, But not just that, sino que cuando el muchacho le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, when the young man says, I am no longer worthy to be called your el son, papá lo redime
The father redeems him. Ahora, si usted vio estudió conmigo las últimas 2 semanas, entiende el vocabulario que estoy usando hoy. Now, if you studied with us the last 2 weeks, then you understand the vocabulary we're using. Lo redime porque le He dice, redeems him because he tells him. de hecho no le responde. In fact, he actually doesn't even answer to Cuando that. dice, yo quiero ser ponme como tu siervo, no When sé he qué. says, make me your hired hand, Inmediatamente llama a sus the empleados father immediately y calls le his dice, employees vístamelo como mi hijo, and he says, dress him up like my póngale un son, anillo de hijo, put on him a ring on póngale his zapatos finger, de hijo, put him a sandal as my son, prepáremele el cuarto de hijo. prepare the room as my son. Y el padre dice algo muy interesante. And the father says something very Dice, interesting. porque este hijo mío, He says, because this son of no un mine, desconocido, not a stranger, no una criatura, not a creature, este hijo mío estaba muerto, this son of mine was dead, pero ha resucitado, but he's come back to ha life. vuelto a la vida. He came back to life. Ahora tiene una vida diferente a la que tenía antes de morir. Now he has a life that is different than the life that he had before he died. Y dice que estaba perdido. And it says that he was lost. O sea, Meaning, describe It describes lo que estudiamos en las últimas 2 semanas. what we studied the last 2 weeks. Pasamos de muerte a vida en la We salvación. went from death to life in salvation. Ahora estamos en la casa de Dios, Now we're in the house of God. pero no este lugar, ¿verdad? Esta However, no es la casa de Dios. I'm not talking about this place, Este right? es un This place templo. is a temple. It's not Dios- the house Dios of no God. vive aquí. God does not Si live usted here. viene aquí pensando, voy a ir a encontrarme con Dios, Dios no vive aquí. If you're coming here thinking I'm going to have an encounter with Dios God or meet vive with en him, su corazón he desde doesn't que usted live lo here. recibió. He lives in your heart when you Aquí receive him. celebramos Here we que vive en celebrate. todos nosotros. We celebrate that he lives in all of us. Pero no solamente Dios nos salva, Not just does God save sino que us, como lo hizo este padre con el hijo, but as this father did with his lo son, redime he redeems a su him posición de hijo. to his position of son. Por eso podemos decir que lo adoptó. That's why we can say that he adopted De him. hecho, esa es la forma en el Nuevo Testamento con la que se describe este proceso. In fact, in the New Testament, this is the way that this process is Todos described. éramos hijos muertos We were all sons that were que dead, cuando aceptamos nuestro pecado, that when we accepted our sin, recibimos salvación, we received salvation, pero por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, but because we were created in the image and likeness of Dios no God, solamente nos dice, sí, está bien, queda salvo, he doesn't just say, yes, you're saved, puedes vivir en el ranchito a la par de la casa, you can live in the ranch next to the house, yo te voy a seguir dando de comer, I'm going to continue to feed pero you, vas a seguir siendo simplemente un siervo. but you're simply just going to be a servant. Por eso, That's why, aunque nos enseñaron a llamarnos a nosotros mismos siervos de Dios, even if we were taught that we were called servants of God, y lo somos, and we are, ese título that no debiera title ser el primero. should not be the first El title. primero es hijo, The first one is hija, son or daughter. porque el padre dice, Because the father says, yo te recibo, I receive te you, salvo I save y you, te redimo a tu condición de hijo. and I redeem you to your Por eso el sonship. padre dijo, That's why the father tenemos said, que hacer una fiesta, we have to porque celebrate este hijo estaba because muerto, this son was dead, ha recibido he's salvación received salvation, y está en la casa, now he's home, estaba he perdido was lost al punto de que él pensaba que era un to siervo. the point where he thought he was a Estaba servant. tan perdido que hasta la comida de los cerdos le He gustaba. was so lost that he even desired the pig's Y es food. porque hay algo que tenemos que entender de Dios. And it's because there's something we have to understand about Dios God. no solamente en la salvación y en la redención, no solamente se hizo cargo de nosotros, In salvation and redemption, God did not just take care of de us, nuestra alma, of our soul, sino de nuestra dignidad, but also our dignity. que es uno de los grandes problemas entre los creyentes. That's one of the biggest problems among Él believers. dice, vamos a hacer una fiesta He says, we're going to porque este celebrate hijo estaba perdido because this one was lost, y ahora ya volvió otra vez a tomar su identidad de hijo. and now he's received his sonship identity Ahora, once again. esto nos alegra Now, we get happy y with todos this, nos sentimos identificados, ¿verdad? and we all feel Y identified to entonces this. hay varias canciones So there's a few songs que hablan de que yo soy el hijo que regresé a la casa del that Padre talk about how I am the son that y came back to que the Father's recibí house. salvación I received salvation. y no solamente salvación sino que redención Not just también. salvation, but I was redeemed. Pero yo no sé si usted es But- como yo. I don't know if you're like me. Yo leo la Biblia I read the Bible y leo y le pongo atención a lo que dice, tanto como le pongo atención a lo que no dice. I pay attention to what it says as much as what it does not say. Es lo que mi pastor en Costa Rica llama la letra negra y la letra My blanca. pastor in Costa Rica refers to it as the black letter, well, the black font and the white font. Que la letra negra es la que leemos. The black font Bueno, is what we can read. la mía tiene rojo también. Well, mine has red too, Negra y roja. black and red. Pero hay una letra blanca But there is a white font que nos revela a Dios that reveals God al no decir ciertas cosas. when
it doesn't say certain que things están ahí. that are there. Yo le pongo mucha atención a eso. I pay attention to that. Entonces me hice la So I pregunta asked myself, cuando leí la historia, when I read the story, ¿y ahora qué? now ¿Alguien what? se ha hecho la pregunta esa? Have ¿Y you ahora- ever asked yourself ¿Qué, that? qué pasaría con este muchacho? I wonder what happened with ¿Qué, this qué guy? pasaría después de él? What happened De que after regresó a this? casa. What happened after he came back home? ¿Se comportaría bien? Did he behave? ¿Seguiría con pensamiento de esclavo? Did he continue with his slave mentality? ¿Habrá cambiado realmente? Did he truly change? Porque ¿cuántos papás sabemos How many parents know que uno recibe a muchos hijos en esta condición that you've received many children in this condition solo para darse cuenta que en realidad no han cambiado? only to realize that they have not changed? No, nada más, papás. Just two Los parents. demás no tienen hijos, tienen all, ángeles. all of you don't have children, you have angels, right? The rest of you? Y estas son preguntas que hubieran quedado sin respuesta These are questions that would have left unanswered si Pablo if Paul no hubiera explicado qué sucede después del momento de la salvación y de la redención. if Paul had not explained what happens right after the moment of salvation and redemption. Entonces, una de las cosas que pocos comprenden cuando leen la So Biblia one of the things that few people understand when they read the Bible es lo que muchos conocen como el principio de la revelación progresiva. is what some people refer to as the progressive revelation. Los que estamos leyendo la Biblia cronológica, If we're reading the chronological Bible, yo los llevo despacito y les recuerdo constantemente, hey, tranquilos, I'm ay, taking you at a slow pace. Dios está en el proceso de revelar. And I'm constantly telling you that Porque the Lord is in the process uno of ve, revealing. uno ve ciertas cosas en la Biblia y uno dice, ¿pero qué es esto? You see some things in the Bible and you're like, what is Este no es this? el Dios This is- que uno normalmente escucha. This is not the God that you Bueno, normally hear about. porque Dios está en el proceso de revelar poco a Well, poco. that's because God is in the process of revealing progressively, little by little. Y se nos olvida de que Jesús es parte de ese proceso. And we forget that Jesus is part of that process. Hubo cosas que Jesús dijo e hizo There were things that Jesus did or said que revelaron una parte, that revealed a portion, pero que no revelaron todo. but they didn't reveal it all. Sino que después vienen los escritores que vinieron después de él y nos empiezan a dar la revelación. Later, the writers that came after him came and began to give us a revelation. En el caso de la historia del hijo pródigo, del hijo perdido, In the case of the story of the prodigal son or the lost vemos son, que Jesús nos habla solamente de esos dos momentos, el de salvación y de redención. we see that Jesus only touches on those two moments, salvation and redemption. Porque fueron los dos momentos de los cuales él se hizo cargo en la cruz. Because those were the moments that he took care of on the cross. Entonces, él está básicamente mostrando So he's basically demonstrating su obra. his work. Cualquier ser humano Any human que se apartó de Dios that departed from puede God venir y ser salvado can come back and be saved y redimido and redeemed como hijo y como hija de Dios. as a son and daughter Y of todos God. aplaudimos y lloramos la semana pasada aquí dándole gracias a Dios por eso. And we all clapped and we all cried last week when Para we were los que, thanking God para for los that. que no están, no vinieron o no vienen, If you didn't come or if you don't, nor- if you don't normalmente come, terminamos la we transmisión typically close the live feed porque sabemos que después de 45 minutos, una hora ya la gente no pone atención. because we know that after 45 minutes to an hour people start paying Pero attention. los que nos quedamos aquí, But those of us that stayed la here, semana pasada nos quedamos disfrutando de una presencia del Señor last week maravillosa, we stayed and we enjoyed the presence of the adorando y Lord. We cantando were worshiping and con singing todos nuestros pulmones. with all our lungs. Esa es la única cosa triste de ver los servicios en línea, es lo único That's the triste. only sad part about watching the services online. Pero cantamos y disfrutamos y alabamos a Dios por habernos no solamente salvado, sino redimido. But we sang and we enjoyed ourselves because God didn't just save us, but He redeemed ¿Estamos us. claros hasta aquí? Are we clear up to this point? Ok, ahora póngame mucha atención. All right, now pay close attention to En this. 2 de Corintios, que ese pasaje que usted lo tiene en la pantalla, 2 Corinthians is a passage you have on the screen. dice lo siguiente: It says this, así todos nosotros, es el apóstol Pablo, and we all, this is the Apostle Paul, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Entonces aquí es donde
empieza a abrirse el capítulo del día después del hijo que regresó a la casa. So this is where we begin to flip the page, and the next chapter opens when of the prodigal son. Jesús no lo contó Jesus didn't tell us porque about no era una obra de la cual él se iba a hacer cargo. it because that wasn't a work that he was going to take care of. Él se iba a hacer cargo de la obra de salvación y de redención. He was going to take care of the salvation and the redemption. Pero la obra de transformación But the work of transformation iba a ser la responsabilidad del Espíritu was Santo. going to be the responsibility of the Holy Spirit. Por eso, aunque nos hubiera encantado que Jesús se quedara en la tierra, That's why, even though we would have loved for Jesus to stay lo on earth, mejor que Jesús hizo por nosotros fue irse. the best thing that Jesus could have done for us was leave. Por eso dijo, les conviene que yo me vaya. That's why he said it's good for you for me to Porque leave. si no me voy, Because if I don't ustedes leave, solo se quedan you'll just remain celebrando la salvación, celebrating salvation, disfrutando la redención, enjoying redemption, pero se quedan igual. but you'll stay Se the quedan same. pensando igual. You'll stay thinking the Se same. quedan libres, You'll be free. se quedan reconocidos como hijos, You'll be recognized as pero children, sin disfrutar sus derechos de hijos but without enjoying your rights que as requieren children, una transformación which require a que transformation solo el Espíritu Santo puede hacer. that only the Holy Spirit can do. Vea ese pasaje lo que dice. Look at what that passage says. Vea lo que dice. Look at what it Dice says. It que says, somos transformados a semejanza de Jesús. we are transformed into his image. Quiere decir This means que el trabajo del Espíritu Santo, that the work of the Holy Spirit, después de que Dios te salvó after God saved you y te declaró como hijo, and he declared you a son, te puso un traje de hijo, he gave you the robe of a, te of a regresó la child, autoridad de hijo, he gave you back te your dio los authority, zapatos de he hijo, gave you the shoes te of a dio el son or cuarto daughter, de hijo, he gave you the room of y a te son or declaró daughter, hijo en su he casa. declared you a son or daughter El in his Espíritu house. Santo The Holy tiene Spirit que trabajar para transformarte, has to work to transform para you que te parezcas al hijo. so you can look like the son, O sea, tú eres otro hijo, meaning you're another son. eres otro hijo en la casa. You're another son or Pero en daughter la in the casa del house. Padre But in the Father's hay house, un hijo. there is one son, Y la única razón and the only por la reason cual Dios te salvó why God saved y you te declaró hijo and declared you a son es or para que daughter empieces el proceso is so you can begin the de process parecerte al hijo. of looking like the son. Cualquier otra cosa que hagamos después de ser salvos y redimidos Any other thing that we do after being saved or redeemed, no vale la pena. it's not worth it. Menos ser religioso, Even less being religious. trabajar en un ministerio, Or working in a ministry, cantar, singing, ser parte de la junta directiva de la Being iglesia. part of the board at the church. Nada de eso None of es that tan importante is as important como el proceso de transformación as the process of para transformation parecernos al hijo. to look like or be like the son. Y a eso le llamamos And transformación. we call that transformation. O sea, Meaning, Dios no te salvó porque eres muy lindo, God didn't save you because you're beautiful. sino porque tienes el potencial He saved you because you have the de potential parecerte al hijo. of looking like the Ahora, son. al igual que los conceptos de salvación y Now, de redención, The same as the concepts of salvation and el redemption. concepto de transformación tiene dos connotaciones The también, concept of transformation has two connotations una as well. futura y una A presente. future and a present En la one. futura, In the future vea one, cómo lo dice. look how it states Dice el it. apóstol Pablo la siguiente manera. The Apostle Paul says it this Dice, way. fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. He says, listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed or Ajá, transformed. cambiados, change, en inglés usa la palabra change, pero es similar, transformados. The English translation uses changed and transformed, but they mean the same thing. Dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed or transformed. Entonces le tengo buenas noticias a ese cuerpo suyo, So I have good news for that body of yours, a esa cara suya. that face of yours. Le tengo buenas noticias a ese cuerpo que se I enferma. have good news for that body of yours that gets sick. Y es que en algún momento And that is that at some point, se lo van a cambiar. you're going to get a new one. Uno incorruptible. You're going to get one that is No incorruptible. sé si va a ser guapo, I don't know if you're going to be handsome, pero va a ser incorruptible. Y para mí, yo con eso me conformo. but it'll be incorruptible, and I'm good with that. Yo prefiero seguir siendo feo por la eternidad, pero que no tener que se me caiga el pelo. No, el pelo no se me caiga, que me salgan canas y que me empiecen a doler cosas. Yo prefiero ser feo, pero
sano por la eternidad. I prefer to not necessarily have to be good looking, but and not worry about my big ears or my white hair or all of that stuff. Incluso estoy dispuesto a mantener los oídos grandes. Las orejas willing grandes. to keep my big ears. Ajá. Entonces, quiere decir que hay una transformación que todos vamos a recibir cuando el Señor nos llame. So there is a transformation that we're all going to receive when the Lord calls us. Y nos van a cambiar este cuerpo por uno incorruptible. And this body is going to be changed for one that is Pero incorruptible. hay una transformación, esa es la transformación en su dimensión futura. That's a transformation in the future tense, or Pero the future sense. en la dimensión But in presente, the present tense, el apóstol Pablo lo dijo de la siguiente the manera. Apostle Paul said it this way. Aparte de Génesis capítulo 1 del versículo 26 al 28, Aside from Genesis chapter 1 verses 26 to 28, en el Nuevo Testamento para mí uno de los pasajes más importantes es precisamente este. in the New Testament, one of the most important passages for Por me lo is this tanto, one. usted me va a escuchar que yo lo menciono unas 20 veces al año. So you're going to hear me mention this maybe 20 times a year. El apóstol dijo lo The siguiente: apostle said this, no se amolden al mundo actual, do not conform to the pattern of this o no world, tomen la forma del mundo actual, don't take the shape of the pattern of this sino world, que sean, ¿qué dice ahí? but be what? What does it say? ¿Qué dice? What does it say? Transformados. But be transformed. ¿Cómo? How? Mediante la renovación de By the renewing of la mente. your mind. Así podrán comprobar Then you will be able to cuál test es la voluntad de Dios, and approve buena, agradable y perfecta. of God's will and his good, pleasing, and perfect El will. muchacho que regresó a la The casa young man that came back home se fue por su manera de pensar. left because of how he thought. Él pensó He thought que el mundo that the world era muy lindo. was beautiful. Fiestas, Parties, muchachas, and ladies, drogas, and drugs. y me voy a ir al mundo. I'm going to the world, Living la vida loca. living a crazy life. Ajá. Y solo para darse cuenta que no era así. Only to realize that that was not the case. Su necesidad His need lo llevó a buscar salvación. took him to search for salvation. Y sin esperarlo se encontró con And redención. unexpectedly, he found redemption. Pero ahora el apóstol Pablo But dice now the Apostle Paul que says para todos los que experimentamos lo mismo, that for all that experience the same, nos queda un solo camino. we have one path, Y es la transformación de nuestra mente. and that's the transformation of our mind. Porque de lo contrario, Because otherwise, adivine cómo vamos a pensar. guess how we're going to think? Como el mundo. We're going to think like the world. Porque tomamos la forma del mundo. Because we took the shape of the Nuestro world. matrimonio toma la forma del Our mundo. marriage takes the shape of the world. Nuestras finanzas toman la forma del mundo. finances take the shape of Nuestras the world. relaciones interpersonales toman la relación del mundo, Our la interpersonal forma del relationships mundo. take the shape of the world. Y entonces somos hijos So we are children, salvados we are saved, que seguimos pensando como el mundo. but we continue to think like the world. Y no nos parecemos a Cristo. And we don't look Entonces like cuando Christ. la gente interactúa con So when nosotros, people interact with us, lo que ven es a un religioso más what they see is just one more religious person que alaba a Dios porque Dios lo that salvó worships God because God saved y them. que canta yo no soy esclavo del temor, And they sing, I'm no longer a slave soy of fear. hijo de Dios, I'm a child of God. Abba Padre, Abba Father. pero que vive But they live como cualquier otra persona. like any other Su person. mentalidad Their mentality tiene la forma del mundo. has the shape of the Y el world. apóstol Pablo And the dice Apostle Paul que says no sirve nada más that it's not good to haber just sido salvos, having been haber saved, sido redimidos, having been redeemed, sino que la forma en la que comprendemos la voluntad de Dios but the way that we comprehend God's will diaria daily es a través de la renovación de la is mente. through the renewing of the mind. Y el problema And the problem es que la iglesia is that the church, nos hemos quedado we've o nos stayed, hemos dedicado Or we've dedicated a ourselves salvar y a redimir gente. to saving Bueno, and redeeming people. a salvar gente. Or really Vengan saving los hijos people. pródigos. Come, all the El prodigal Señor los sons. perdona. The Lord forgives you. Algunas Some hablan de su posición como hijos, speak about their position as pero children. casi nadie But almost no quiere one meterle la mano wants to put their al hands on proceso de the transformación. process of transformation. ¿Por qué? Why? Porque es el único de los tres Because procesos it's the only one of the three en donde processes somos copartícipes con Dios. where we co-participate with God.
En la salvación In salvation, no tuvimos nada que ver. we had nothing to do with it. Todo lo hizo Cristo. Christ did it Lo all. único que hicimos fue reconocer nuestro pecado. All we did was recognize our sin. En la redención, With redemption, menos. we had least to Él do fue with el que nos that. declaró He declared hijos us adoptados. adopted children. Pero en la transformación, But with ahora transformation, Pablo dice, now Paul ese says, muchacho that young que man vive en la casa del that Padre, lives in the house of the que sigue Father, siendo hijo, that continues to be tiene a que son, aprender a pensar he has diferente. to learn to think different. De lo contrario, Otherwise, existe un riesgo there is a de risk que en 3 meses That in 3 months, se le meta la chiripiorca, he gets all crazy y diga, and says, me voy otra vez para el mundo. I'm going back to the Cosa world. que sucede constantemente en la iglesia. Something that happens constantly in church. ¿Por qué? Why? Y con gente que experimentó And la this is salvación with people that y experience gente salvation. que entendió la People redención, that got redemption. pero que por no cambiar su But mente because they didn't change their minds, tomaron la forma del they mundo, took the shape of the que world. es la forma más fácil de tomar. That is the easiest shape to take. Entonces Pablo nos está respondiendo So qué es lo Paul que pasó con el hijo pródigo. Is answering what happened with the prodigal son. El hijo pródigo tenía que cambiar su manera de pensar, The prodigal son had to change how he thought. permitir que el Espíritu Santo empezara a trabajar en él. He had to allow the Holy Spirit to begin to Como yo work sé in que a him. algunos les gustan los gráficos, se lo pongo en un gráfico. I know that some of you like graphics, so I put it in a Vea, graphic. una persona es salva. A person is saved. Quiere decir que se va a ir al cielo. This means that they're going to heaven. Recuerda, en la dimensión futura de la Remember in the salvación. future tense of that salvation. Y en la dimensión And presente in the present tense of that salvation, disfruta de la liberación. they enjoy the deliverance. Deliverance, ¿verdad? Fue liberado. They were liberated. Y lo llamamos normalmente creyente. And we call them or refer to them A as eso le believers. llamamos creyentes. We refer to them as believers. Así es como nos llamamos creyentes. That's what we call ourselves, right? No me gusta Believers. llamarlos cristianos. I don't like to call ourselves Y otro día le Christians, explico por qué. and I'll explain why some Pero other le day. llamamos But we creyentes. call them believers. Pero alguien que va un paso más y entiende la redención But someone that takes a step further and understands redemption, puede experimentar la libertad. they can experience freedom. Ser liberado Being delivered no es lo mismo que vivir en is libertad. not the same thing as living in freedom. Es como que yo lo saque de la It's cárcel. like if I take you out of jail, No quiere decir que usted va a empezar a pensar como libre. but that doesn't mean that you're going to think as a free man. De hecho, muchos que salen de la cárcel In fact, many people that live siguen prison, pensando como ladrones. they continue to think as thieves. Ahora, Now, esa persona That person, fue declarada por Dios they were declared by God por la redención by redemption, hijo, the son hija. and daughter. y entonces ahora tiene el título de hijo hija. And now they have the title of son and Entre daughter. creyente e hijo hija yo prefiero llamarme hijo o hija. Between, Entre llamarme creyente, between calling myself a believer, yo prefiero llamarme hijo o I hija. prefer to refer to myself as a son or Porque daughter. eso declara más mi estado, mi posición ante el Padre. Because that has more to do with my presence in the Father. Pero sorpresa, But big surprise, hay una parte más. there's a further Y es la part. que tiene que ver con la transformación. Something deeper that has to do with Que transformation. en términos de tamaño, In terms of size, vea usted que la salvación es lo más fácil. salvation is the easiest thing. La redención requiere un poquito más. Redemption requires a little bit more. Pero el proceso que nos toma toda la vida But the process that takes our whole life es el proceso de transformación. is a process of En transformation. el que yo encuentro a mucha gente no comprometida con ese The one proceso. where I find a lot of people not committed to that Y process. peor aún, vienen entonces los domingos And even worse, they come on a Sundays salvarse de nuevo, to save themselves again. a tratar de resolver su problema de identidad, porque a veces se sienten hijos y otras veces se sienten perros. To try to resolve the problem with identity, because sometimes they feel like children, sometimes they feel like dogs. Entonces no tenemos gente realmente siendo transformada. So we don't have people that are truly transformed. Una persona puede ser salva y saber que no va a ir al infierno. A person can be saved and know that they're not going to hell, Y sabe que Dios se va a hacer cargo de él. and they know that God is going to take care Como of them. aquel muchacho Like that young man, sabía que su padre se iba a hacer cargo de él. he knew that his father was going to take care Él of him. dice, si yo regreso a la casa de mi padre, He said, if I go back to my mi father's papá me house, acepta. my dad will accept Aunque me. me acepte como esclavo, pero me acepta. Even if he makes me a slave, Estoy- I'll be fine. Estoy seguro. I'm sure. Me van a dar de comer, They're de gonna comer, feed me. me van a dar comida They're gonna give me food. y yo voy a estar protegido. I'll be protected. Para muchos, For many, Dios es solamente eso. God is only Un lugar a place donde yo recibo salvación, where I receive Dios salvation. me protege, He protects me me. bendice cuando yo tengo una He necesidad blesses me when I have a y me need. socorre cada vez que ando como las vacas. And he saves me, helps me every time Ajá. I'm like with the cows. Me salva cada vez que yo meto las patas. He saves me every time I mess up. Los pies, dice mi hijo, los pies. Las patas solamente los tienen los animales y las mesas. Patas would be like paws, Ajá. but it doesn't kind of translate. So
La difference. persona Paws and feet. podría A person could medio entender su identidad como hijo o hija sort of understand their identity as a son or daughter, y generar eso moderno ahora, and to generate in this modern de que thing ahora son un montón de canciones de hijo, that now there's so many y de songs padre. of fathers and sons, como si right? por cantar As if just because we sing it, eso afectara nuestra identidad. as if that really affects our identity. Puede ser, It could por be, supuesto, obviously. si su esposa lo que le pone todas las mañanas para el desayuno es rata de 2 patas de Paquita la del barrio, eso le va a afectar su identidad a cualquier hombre, a cualquiera se lo afecta. If your wife is constantly playing Paquita la del barrio and playing La Rata de Dos Patas, which Ajá. is a two-legged rat, then obviously that's going to influence Eso le you, va a right? afectar. Pero, It's going to affect you. pero la música no tiene tanto efecto como la palabra But music does not have as much effect as the word y las relaciones que uno tiene con hijos con identidad de hijo. and the relationship that you have as a son has to do with being a son. Ahora, vea qué Now, interesante, look how interesting. porque cuando comprendemos la salvación When we comprehend salvation y cuando comprendemos la redención, and when we comprehend redemption, nos podemos comprometer con la transformación. we can make a commitment to Hay un transformation. pasaje en la Biblia que no lo puse ahí, There's a passage in the así Bible, sí está. Está en Apocalipsis y dice lo siguiente. there's a passage in Revelation, Ojo and lo it que says this. dice. Look at what it Tome says. 5 minutos más y le termino. Just 5 more minutes and we finish. Vean lo que dice. Look at what it says. Dice, y cantaban un cántico, un nuevo cántico diciendo, And they sang a new song saying, digno eres, está hablando de Jesús, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de lengua, pueblo y nación. this is speaking about Jesus. It says, and they sang a new song saying, you are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and priests. O sea, lo salvó por su sangre Meaning he saves y us by dice his que lo blood. redimió And he says that he de redeemed todo us. pueblo y nación. All peoples, all Pero nations. vea lo que dice el versículo 10. But look at verse 10. Y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Qué dice ahí? And you have made us what? ¿Qué dice ahí? What does it say? Reyes y You've sacerdotes. made us kings and priests, Y reinaremos and we shall reign en la tierra. on the earth. Entonces, le termino el gráfico. So let me close out the graphic. En la transformación, In the el transformation, propósito de Dios es que seamos como Jesús. the purpose of God is that we be like Jesus. Vea, yo no sé Listen, usted, I don't know about y you, perdóneme que yo hable tanto de esto, pero ni modo. and forgive me for saying so much No about hay this. I'm sorry. nada peor There is nothing que worse interactuar con un cristiano religioso. than No hay nada interacting peor. with a religious Christian. Nothing worse than that. Porque son gente tan perezosa Because there are people that are so que lazy prefieren llamarte hermano a aprenderte tu nombre. that they'd rather call you brother or sister than learning your name. ¿Sí o no? Yes or no? Entonces, qué fácil, hermano. It's easy. Hey, brother. Sí, entonces suena And it sounds like que yo lo respeto. I Pero no, respect you, but no. no, el respeto se muestra cuando le digo, Faustino, No, ¿cómo estás? respect is shown when I say, Fue el hey, nombre que la Alex, mamá le ¿cómo puso. estás? That's the name that his mom No gave him. importa si me gusta o no me gusta. Doesn't matter if I like it or De not. hecho, cuando él me dijo, me llamo Faustino, In fact, when I told him, when he said my name is Faustino, ¿y de dónde sacaron ese nombre? I was like, where did they get that name? Yo creo que en Costa Rica debe haber como 2 Faustinos en todo Costa Rica. I think in Costa Rica there must be just 2 Faustinos in the whole country. Y en Estados Unidos nada más hay como 3. Sí, ¿verdad? Pero cuando le hablo por su nombre me responsabilizo de mi relación. But when I speak to him by name, then No I hay- make myself responsible for learning No hay the name. nada peor que relacionarse con un cristiano falso. There's nothing worse than having a conversation with a false tiene- Christian. que sabe un lenguaje That they know a language que no usa entre semanas, that they don't use during que the solo week. usa en la They iglesia. only use it at church. Y la gente interactúa con And nosotros people interact with us, y la gente dice, qué gente más rara. and people are like, they're so weird. O Or les queda esa sensación de algo esconden. they have that feeling of they're hiding ¿Cuántos han something. tenido esa sensación How many of you interactuando con alguien? have had that sensation when you're talking to ¿Sí o somebody? no? Right? Algo It's like esconden. they're hiding something. Y por eso And for that, desconfían. they don't trust Porque us. no ven gente real. Because they don't see real people. No ven gente que está siendo They transformada. don't see people that are being Y transformed. menos aún And even less now, gente como Cristo. they don't see people like Ven Jesus. gente religiosa. They see religious Más people. preocupada por las reglas de la They're iglesia more worried about following the rules que in por church demostrar el amor del Señor. than for demonstrating the love of the Que Lord. por demostrar la compasión del Than Señor.
for Señor. demonstrating the compassion of Les the Lord. preocupa más las reglas, They're more worried about the incluso les rules. preocupa más la palabra They're even more worried about the word que el espíritu de aquel que la escribió. than the spirit of the one that wrote it. Ser como Cristos. To be like Jesus. Cuando somos como Cristo, When we are like Jesus, no solamente entendemos que somos creyentes, not only do we understand that we are que believers, somos hijos, that we are children, sino que entendemos que tenemos una herencia. but we understand that we have an ¿Y inheritance. cuántos papás saben aquí How many parents here que know uno no le da la herencia a los hijos hasta cuando uno les ve a cierto nivel de madurez? you don't give your inheritance to your children until you see a certain maturity level? Por eso algunos de ustedes le permitieron tener un carro a uno a cierta edad y al otro dijeron, a este no. That's why some of you allowed one of your children Usted no, to mi have a amor. car at a certain age, and the other one you're like, no, Mi not, amor, not yet. We're going to wait on you. vas a tener esto. Mis hijos me decían, pero ¿por qué mi hermano sí, mi hermano? My children used to be like, why my brother and my sister, whatever. Mi hija me dijo un día, My daughter told me one day, ¿y cuándo puedo tener novio? when can I have a boyfriend? Hasta después de los 18 años, I said, hablamos. after 18. Hablamos, no le dije que sí, hablamos. Oh, I didn't say, I told her. Like, Después de los 18 años, hablamos. after 18, we'll Antes talk. de eso, tema We'll see. cerrado. And before that, don't even ask me. Y entonces usó la carta que yo nunca pensé que iban a usar, pero la usó. She pulled the card that I never thought she was going to use, but she used it. Y me dice, And she asked ¿y me, cuántos años, me podrías recordar cuántos años tenía mamá cuando tú empezaste a ser novio de ella? she said, can you remind me how old was mom when you started dating her? Y le dije, And I told her, 16. 16. Ah, Oh. Ah, me dice. Oh. Entonces, como ya yo estas canas no me las pinté ni me las han regalado, son de estar pensando. So this white hair were not free, they weren't just given. They're because she Saqué la thinks. carta que ella no esperaba I pulled out the card that she wasn't expecting. y le dije, vea mi amor, And I told her, you know what, honey? tienes razón. You're right. Vamos a hacer un trato. Let's make a deal. Si tú me dices hoy, If you can tell me a tus today, 16 at años, 16 years old, que eres igual de madura que era tu mamá a los 16 años de ella, that you are as mature as your mom was when she was 16, te doy permiso que tengas novio ya. I'll give you permission to have a boyfriend now. Se acabó la conversación. No more conversation. Porque ella sabe Because she knows que la mamá a los 16, porque así era de verdad. that her mom at 16, Es más, because that's really how it was. Evelyn tenía la madurez como de 20 a los 16. Yo era el inmaduro, yo tenía como 18. At 16, she had the maturity of like a 20-year-old. I was the immature one. Entonces, la herencia So the la inheritance disfrutan los maduros. is enjoyed by the mature. Y la madurez solamente viene con el proceso de transformación. And maturity only comes with the process of Eso te transformation. explica por qué tienes la vida que tienes. That explains to you why you have the type of life that you have. ¿Quieres saber por qué? Do you want to know why? Ahí está. There it is. Eres salvo, You're saved, you're redimido, redeemed, inmaduro. immature. ¿Y qué hace el padre entonces? What does the what does ¿Qué, the father qué hace do? el padre del hijo pródigo? What does the father of the prodigal son Todos do? los días. Every day. Venga, ¿qué necesitas? All right, what do you need? ¿Qué necesitas? What do you need? ¿Qué necesitas? What do you need? ¿Hasta cuándo? Until when? Hasta cuando el muchacho maduró Until when the young man matured y él vino and he y came le dice, padre, ahora para. and he said, Father, now stop. Ahora yo voy a ser el que va a preguntar, ¿qué necesitas? Now I'm going to ask you, what do ¿En qué you te need? puedo ayudar? How can I help ¿De qué you? quieres que me haga cargo? What do you need me to take ¿De qué care of? manera puedo hacer este negocio mejor? How can I help you make this ¿De business qué manera better? más gente puede enterarse de la clase de persona que eres? How can we do this so that more people find out about the type of person you are? En la transformación, In the el transformation, ser como Cristo being like nos Jesus permite tomar nuestra posición de reyes y sacerdotes. allows us to take our position as priests and kings. Y de eso no voy a hablar hoy. And I'm not going to touch on that today. Otro día le explico qué significa. We'll explain that another day. Pero lo que sí es importante What is important que sepas es lo for you siguiente. to know is this, Y es que and that is cuando el apóstol Pablo utilizó este pasaje, when the Apostle Paul used up this passage, no se amolden al mundo actual, do not conform to the pattern of this world, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, but be transformed through the renewing of your mind, para que puedan comprender cuál es la voluntad de Dios, so you may comprehend what the good, perfect will of God is. buena, agradable y perfecta. Good and perfect will of La God. palabra que el apóstol Pablo utilizó The word that the Apostle Paul used en griego in the es Greek la palabra metamorfó is the o word forjó, metamorpho. o metamorfojó. Metamorpho. Yo no pronuncio griego, eso es lo mejor que puedo hacer. And I practiced it and I cannot remember how it ¿A goes. qué le suena esa palabra? But A what ver, does that word sound like? ¿a qué le suena? What does that word sound like?
a la palabra que usamos that the word that we use en español para describir in Spanish to el describe, proceso or in English, por el cual pasa una oruga, it's perdón, por el proceso por el cual pasa una mariposa it's a process by which a butterfly goes through que teniendo una forma de oruga that having the shape of a caterpillar, tiene que revelar su verdadera identidad. it reveals its true identity. Lo que no sabes What you don't know es que en el proceso de transformación is that in the process of transformation, Dios lo que está haciendo es revelar quién tú realmente eres. what God is doing is revealing who you truly are. Y déjeme decirle algo que a mí me daba mucho temor cuando yo vine a Cristo. Let me tell you something that I was very afraid of when I came to Christ. Y es que me decían, ahora Dios te quiere cambiar. I would be told, people would tell me, now God wants to change you. Y por muchos años And for many me years, dijeron, es que Dios te quiere they cambiar. told me, God wants to change you. Entonces, internamente yo So pensaba, on the inside, I thought, entonces, ¿por qué me hizo así? then why did he make me like ¿Por qué me hizo this? con esta personalidad? Why did he make me with this Si ahora me tiene personality? que cambiar. If now he wants to change me. ¿Por qué si Why? si él hubiera gustado que yo adorara If he would have liked for me to worship con danzas davídicas, with Davidic dances, en vez de que yo siento el merengue y siento que instead of feeling the merengue and feel like, la pregunta es cuándo lo va a hacer completo con la banda. the question completa. is, when are you going to do it with the whole band? Dios me hizo así, ¿para qué me quiere cambiar? Then if God made me like that, then why does he want to change me? Y entendí And I understood que la religión es la que dice que Dios te quiere cambiar. that religion is what says that God wants to change La you. palabra lo que dice es que Dios te quiere transformar. What the word says is that, that he's trying to transform Te you. quiere someter al proceso de He metamorfosis wants to put you through the metamorphosis para que dejes de vivir como un gusano so you can stop living like a caterpillar y puedas experimentar tu verdadera identidad. and that you can experience your true identity. Le pregunto, Let me ask you, ¿qué es? what are you? ¿Es un gusano que se convierte en mariposa? Are you a caterpillar that is turning into a butterfly? ¿O es una mariposa que tiene un estado previo de gusano? A ver, Or are you a butterfly that is living in a previous state as a caterpillar? ¿qué es? ¿Cuál es la verdad? Which one is the truth? Es una mariposa, un gusano que se convierte en Are you mariposa, a caterpillar that is turning into a butterfly? o una mariposa Or are you a que butterfly tiene un estado previo de gusano. that is living in a previous state of caterpillar? A ver, ¿qué es? Científicamente, ¿qué es? Scientifically, which one are you? Sí, son los dos, Yes, there's both. ¿verdad? En el sentido de que lo podemos dependiendo de dónde lo describamos. Both we can describe. Pero cuando estudié el asunto de las mariposas, descubrí algo maravilloso. When I studied this whole thing with butterflies, I discovered something that was wonderful. Y no me voy a meter ahí porque solo estudiar esta palabra es como una hora. I can't go into detail because just studying this word is like an Esto lo hour. explico en la Academia de Líderes. This is something that I go through in the Leaders Academy. ¿Cuándo lo explica, pastor? En la Academia de When are you Líderes. going to explain it, Pastor? And the Yo no Leaders voy a la Academy. Academia de Líderes, entonces siga gusano. Well, I don't go to Leaders Academy and continue to be a caterpillar. Siga gusano. Continue to be a caterpillar. Ah, yo quería que me explicara. Le explico en la Academia de I Líderes. wanted you to explain it. I'll Pero explain yo it no in quiero Leaders ser líder, Academy. siga gusano. I want to be a leader. I don't want to be a leader, then continue to be a caterpillar. Ve cómo los puedo ofender y hasta se ríen. You see how I can offend you and you still laugh? Vea, Listen, en el proceso de metamorfosis, in the metamorphosis process, cuando la oruga finalmente se conecta después de dedicarse solamente a comer, when the caterpillar, all that it does is eat at first. solo come, All they do is eat and eat. come, And eat. en un radio que no va a pasar más de este stage, And they remain in a ratio that will not go as bigger than this stage. menos, tal vez la mitad de eso, eso va a ser toda la vida del gusano. Less, maybe half of this will be the life of that caterpillar. Es toda la vida en gusanos es más o menos como ese pedazo. Their ahí. whole life is maybe about like this half. Y devorar, comer, And all they comer, do is comer, eat comer, and eat comer, and eat comer, and eat comer. and eat and eat. Por eso, That's why cuando yo escucho a alguien que me dice, when I hear somebody that me tells voy de me, esta iglesia porque no me alimentan, I'm leaving this church because I'm not fed, yo le digo adiós gusano, I'll tell them, bye caterpillar. porque solo los gusanos se dedican a comer y a comer y comer, Because y comer. only caterpillars or worms just eat and eat and eat and eat. Y And, solo eat. los inmaduros necesitan que los alimenten. And only immature people need to be fed. Hello. Hello. Pero cuando está lista, But when you're ready, La when it's oruga- ready, when the caterpillar's ready, se conecta de una ramita they connect to a little branch. y pasa algo que yo nunca imaginé
And something happens that I never que yo imagined, no sabía. that I didn't know. Yo pensé, I thought, perdónenme mi ignorancia, Forgive todos los que ustedes son profesionales, perdónenme mi ignorancia, perdónenme. if you're a professional at this, forgive my ignorance. Si yo forgive sé my que yo tengo ignorance. cara inteligente, pero no crea, I know that I es look que smart, estudio. but it's just that I study. I read a lot. Pero yo pensé But I thought que aquel gusanito, that little un montón caterpillar de patillas, had de a bunch repente of all las those little patas se les empezaban a legs, hacer así, hasta that- que se le hacían dos y después that las the otras dos se legs le would just kind of juntaban. like begin to split. Y de una kind of- pata, la pata empezaba a hacerse ala. and then one of the legs would just like Una turn cosa into rarísima, a ¿verdad? wing or something. ¿Cuántos se something imaginaron weird. eso alguna vez en How, su vida? how many of you have Honestamente, ever imagined solo that, yo. truly? Only me? Ay, qué dicha, No. qué dicha. Pero los demás y nosotros sabemos cómo es el The proceso. rest of you are like, we know what the process is like. Pero en realidad lo que sucede But truly what happens es que cuando queda en esa posición, is that when the caterpillar's in that y aquí viene lo position, maravilloso, something beautiful happens. se disuelve todo. It dissolves completely. Cuando está en esa posición, todo lo que ese gusano era se disuelve. When they're in the cocoon, they just dissolve. Se disuelve completely. totalmente. It just completely dissolves. Inmediatamente And immediately, el ADN, the DNA, la genética, the genetics of it, empieza a ordenarse begin to reshape al estado real, to the real state, que es el de mariposa. which is that of a butterfly. El de oruga es temporal, The caterpillar state is temporary. el real es el de mariposa. The true state is as a butterfly. Y no es que agarra un pedazo de pata y lo junta con otro pedazo de pata And it's not that it grabs a leg and Para- then puts it together with the other para ver leg si le sale un ala, to see if a wing comes como out. nosotros pensamos. That's what we might think. Ah, Dios agarra ahora esto de mí, de mi Oh, personalidad, God is going to grab medio this lo part of my endereza personality. He's going to straighten it out para que de eso salga algo más o menos bueno. so that something sort Sale of un kind más of o good menos bueno will papá. come out. Maybe you come out as a Sale sort of un kind of más good o menos goddad. buen matrimonio. A good sort of kind of Es marriage. como un proceso de rehabilitación. Kind of like a rehab process. Pero no hay ningún proceso de rehabilitación But it is not a rehab process para los que están en for Cristo. those that are in Christ. De hecho, In fact, este mismo concepto This concept está presente is present en uno de los pasajes más maravillosos de la palabra. in one of the most wonderful passages Que of the dice Word así: that says, Por tanto, si alguno está en Cristo, so if any are in Christ, nueva new criatura creature, es. the Las new cosas creature. viejas all things pasaron. have passed He away, aquí todas son hechas and all things nuevas. are made new. Si usted busca este concepto de metamorfosis en el Nuevo If Testamento, you look for this concept of no, metamorphosis no in the New metamorfosis, Testament, metamorfó, or not metamorphosis, but va a metamorpho, encontrar el pasaje de Romanos you're going to find the passage in Romans junto al pasaje de Corintios together with the passage in Corinthians juntos. together. Porque lo que pasa con usted Because what happens y with you conmigo and with me es que Dios nos somete a un proceso donde se disuelve is that God puts us through a process where we dissolve lo que nosotros construimos, all those things that we build, llamémosle oruga, let's call it a caterpillar, y nos convertimos and we become, por transformación, by por transformation, metamorfosis, by en metamorphosis, lo que Dios siempre definió que debíamos ser. into what God has always defined that we should be. O sea que el proceso de transformación Meaning that the process of no es transformation, para mejorarte, it's not to make you better, no es para cambiarte, it's not to change you, es para revelarte. it's to reveal you. Póngase de pie. If you would please stand. Perdóneme que me he pasado tanto estas últimas semanas, Forgive me that I've been going over all these couple weeks. pero esta parte de mí de la enseñanza de la palabra es maravillosa. But this part of me of teaching the word is beautiful. Entonces hoy vamos a terminar con esta oración. Ya Evelyn casi va a orar con los que están viéndonos en línea. So today we're going to close out with this prayer. Evelyn is about to pray for those of you that are watching Pero on stream. ¿cuántos aquí están contentos y en casa están contentos de ser salvos? But how Levante many la mano. here and if you're at home are happy Sí. to be saved? Raise your hand. Si no eres salvo, If you're not saved, el Padre te puede salvar. the Father can save you. ¿Cuántos aquí estamos contentos que descubrimos que no somos sirvientes, que somos hijos? How many here are happy that we've discovered that we're not servants, that we're children? Qué lindo, ¿verdad? It's beautiful, isn't it? La pregunta ahora The es, question now is, ¿cuántos salvos hijos how many saved children todavía no están revelando lo que son? are still not revealing what they are?
Porque hay una oruga. because there is a El caterpillar. pensamiento de oruga prevalece. And there is a caterpillar mindset that remains, Que solamente puede ser transformado that can only be transformed cuando tú asocias tu voluntad when you associate your will al trabajo del Espíritu Santo. to the work of the Holy Spirit. Y Él empieza a transformarte. And He begins to transform you. No lo puedes hacer tú solo, You can't do it on your own, pero no lo puede hacer el Espíritu Santo solo. but the Holy Spirit can't do it on Por His eso hay own. tantos creyentes That is why there's so many tantos believers, hijos so many children que no nos parecemos a Cristo. that don't look like Jesus. Y tenemos que ser como Cristo. And we have to be Y like tenemos Jesus. que revelarle al mundo quién traemos por dentro. And we have to reveal to the world who we carry on the inside.